Educación y cambio, por Paulo Freire. 6. El rol del trabajador social en el proceso del cambio. Nuestro aporte se centra en la discusión del rol del trabajador social en el proceso de cambio. Parécenos indiscutible que nuestra primera preocupación deba ser la de ejercer una reflexión sobre la frase misma que se nos plantea. La ventaja fundamental de proceder así está en que la frase propuesta se devela ante nosotros en su comprensión profunda. El análisis que hagamos de ella, desde un punto de vista crítico, nos posibilitará percibir la interacción de sus términos en la constitución de un pensamiento estructurado, que envuelve un tema significativo. No será posible, dígase desde ya, la discusión del tema contenido en la frase planteada, si no se tiene de él una comprensión común, aunque medien puntos de vista diferentes. Este análisis crítico de la frase propuesta, que nos lleva a la aprehensión más profunda de su significado, supera la percepción ingenua, que, siendo simplista, nos deja en la periferia de todo lo que tratamos. Para el punto de vista crítico, que aquí defendemos, la operación del mirar implica otra, la de admirar. Admiramos y, al adentrarnos en el admirado, lo miramos de dentro y desde adentro, lo que nos hace ver. En la ingenuidad, que es una forma desarmada de enfrentamiento con la realidad, miramos apenas. Y, porque no admiramos, no podemos mirar desde dentro lo mirado, lo que nos lleva a ver lo puro mirado. Por ello, es necesario que admiremos la frase propuesta, para, mirándola desde adentro, reconocerla como algo que jamás podrá ser reducido o rebajado a mero cliché. La frase en discusión no es un conjunto de meros sonidos con rótulo estático, una frase hecha. Como dijimos, involucra un tema significativo. Ella es, en sí, un problema, un desafío. Mientras solamente miramos la frase como un cliché, quedándonos en su periferia, probablemente no haremos otra cosa sino disertar sobre otros clichés que nos hayan sido depositados, o, en otras palabras, sobre conceptos temáticos que nos fueron planteados como clichés. Ahora bien, la operación referida de análisis crítico en el texto propuesto, que nos permita la comprensión de su contexto total, en el cual se encuentra el tema desafiador, nos va a posibilitar otra operación fundamental, la escisión del contexto en sus partes constitutivas. Esta escisión del contexto total en sus partes nos permite retornar a él, de donde partimos en la operación de la admiración alcanzado. De esta forma, una comprensión más vertical y también dinámica de su significación. Si, después de la admiración del texto que nos permitió la comprensión del contexto total, intentamos la operación de su escisión, constatamos a través de esta interacción entre sus partes que, por ello mismo, se nos presentan como corresponsables por la significación total del texto. Admirar, mirar desde adentro, escindir para volver a mirar el todo admirado, que es unir hacia el todo, un volver de él hacia sus partes, lo que significa escindirlas. Son operaciones que solo se dividen por la necesidad que el espíritu tiene de abstraer para alcanzar lo concreto. En el fondo, son operaciones que se implican dialécticamente. Ahora bien, al admirar desde adentro la frase que involucra un tema desafiador, al escindirla en sus elementos, descubrimos que el término rol se haya modificado por una expresión restrictiva, que delimita su extensión, del trabajador social. En esta, por otro lado, hay un calificativo, social, que incide sobre la comprensión del término trabajador. Esta subunidad de la estructura general, rol del trabajador social, se liga a la segunda, el proceso de cambio, que representa, según la comprensión de la frase, donde el rol se cumple a través del correlativo en. Con todo, hay algo que considerar después de este análisis. Es que, a través de él, queda claro que el rol del trabajador social se da en el proceso de cambio.
Esta es, indudablemente, la inteligencia de la frase en estudio. Esta no será, sin embargo, la misma conclusión a la cual llegaremos al analizar no más la frase misma, sino el quehacer del trabajador social. Al hacerlo, descubriremos un equívoco en la frase propuesta, puesto que el rol del trabajador social no se da en el proceso de cambio en sí mismo, sino en un dominio más amplio, dominio del cual el cambio es una de las dimensiones. Desde luego, este dominio específico en el cual actúa el trabajador social es la estructura social. De ahí que se nos imponga, también, captarla en su complejidad. Si no la entendemos en su dinamismo y en su estabilidad, no tendremos de ella una visión crítica. En efecto, el cambio y la estabilidad, el dinamismo y lo estático, son constitutivos de la estructura social. No hay ninguna estructura que sea exclusivamente estática, como no la hay absolutamente dinámica. La estructura social no podría ser solo cambiante, puesto que, si no hubiera lo opuesto del cambio, no lo sabríamos siquiera. En cambio, no podría ser también solo estática, puesto que, si así fuera, ya no sería humana, histórica, y al no ser histórica, no sería estructura social. No hay permanencia del cambio fuera de lo estático, ni de esta fuera del cambio. Lo único que permanece en la estructura social realmente es el juego dialéctico cambio-estabilidad. De esta forma, la esencia del ser de la estructura social no es el cambio ni lo estático, tomados aisladamente, sino la duración de la contradicción entre ambos. En verdad, en la estructura social no hay estabilidad de la estabilidad, ni cambio del cambio. Lo que hay es la estabilidad y el cambio de formas dadas. De ahí que se observen aspectos de una misma estructura visiblemente cambiantes, contradictados por otros que, alcanzados por la demora y por la resistencia culturales, se mantienen reacios a la transformación. Pero si toda la estructura social, que es histórica, tiene como expresión de su forma de ser la duración de la dialéctica cambio-estabilidad, se nos exige una mirada crítica hacia ellos. ¿Qué son? ¿Son en sí algo independiente de la realidad a la cual comandan? ¿Meras apariencias? Realmente, cambio y estabilidad no son un en sí, algo aparte o independiente de la estructura. No son un engaño de la percepción. Cambio y estabilidad resultan ambos de la acción, del trabajo que el hombre ejerce sobre el mundo. Como un ser de la praxis, el hombre, al contestar a los desafíos que parten del mundo, crea su mundo, el mundo histórico-cultural. El mundo de acontecimientos, de valores, de ideas, de instituciones. Mundo del lenguaje, de los signos, de los significados, de los símbolos. Mundo de la opinión y mundo del saber. Mundo de la ciencia, de la religión, de las artes. Mundo de las relaciones de producción. Mundo finalmente humano. Todo este mundo histórico-cultural, producto de la praxis humana, se vuelve sobre el hombre condicionándolo. Creado por él, no puede el hombre, sin embargo, huir de él. No puede huir del condicionamiento de su propia producción. Como dijimos antes, no hay estabilidad de la estabilidad, ni cambio del cambio, sino estabilidad y cambio de algo. Ahora bien, dentro de este universo creado por el hombre, el cambio y la estabilidad de su propia creación aparecen como tendencias que se contradicen. Esta es la razón por la cual no hay mundo humano exento de esta contradicción. Por esto, del mundo animal no se puede decir que está siendo, mientras el mundo humano solo es porque está siendo. Y solo está siendo en la medida en que se dialectizan el cambio y lo estático. Mientras el cambio implica en sí mismo una constante ruptura, ora lenta, ora brusca, de la inercia, la estabilidad encarna la tendencia de esta por la cristalización de la creación. Mientras la estructura social se renueva a través del cambio de sus formas, del cambio de sus instituciones económicas, políticas, sociales, culturales, la estabilidad representa la tendencia a la normalización de la estructura. De esta manera, no se puede estudiar el cambio sin estudiar la estabilidad. Estudiar el uno es estudiar la otra. Así también,
tenerlos como objeto de la reflexión es someter la estructura social a la misma reflexión. Como reflexionar sobre esta es reflexionar sobre ellos. Hablar, pues, del rol del trabajador social implica el análisis del cambio y de la estabilidad como expresiones de forma de ser de la estructura social que se ofrece a él como campo de su quehacer. De este modo, el trabajador social que actúa en una realidad que, cambiando, permanece para otra vez cambiar, necesita estar advertido de que, como hombre, solamente se puede entender o explicar a sí mismo como un ser en relación con esta realidad, de que su quehacer en esta realidad se da con otros hombres, tan condicionados por él por la realidad dialécticamente permanente y cambiante, y de que, finalmente, necesita conocer la realidad en la cual actúa con otros hombres. Este conocimiento, sin embargo, no puede reducirse al nivel de la pura opinión doxa sobre la realidad. Se hace necesario que el área de la mera doxa alcance el logos, saber, y así encauce hacia la percepción del ontos, esencia de la realidad. Este movimiento de la pura doxa al logos no se hace, sin embargo, mediante un esfuerzo estrictamente intelectualista, sino en la indivisibilidad de la reflexión y la acción de la praxis humanas. En la acción que provoca una reflexión que se vuelve sobre ella, el trabajador social irá detectando el carácter preponderante de cambio o estabilidad en la realidad social en la cual se halla. Irá percibiendo las fuerzas que en la realidad social están en el cambio y aquellas que están con la permanencia. Las primeras, mirando hacia el frente, en el cauce de la historia, que también es la futuridad que debe ser hecha, se inscriben en ella en postura progresista. Las segundas, mirando hacia atrás, pretenden frenar el tiempo y asumen una posición anticambio. Es necesario, todavía, que el trabajador social tome en cuenta algo ya enfatizado en estas consideraciones, que la estructura social es obra de los hombres, y que, si así es, su transformación también será obra de los hombres. Esto significa que la tarea fundamental de ellos es la de ser sujetos y no objetos de la transformación. Tarea que les exige, durante su acción y sobre la realidad, la profundización de su toma de conciencia de la realidad, objetos de acciones contradictorias de quienes pretenden mantenerla como está y de quienes pretenden transformarla. Por todo esto, el trabajador social no puede ser un hombre neutro frente al mundo, un hombre neutro frente a la deshumanización o la humanización, frente a la permanencia de lo que ya no representan los caminos de lo humano o el cambio de estos caminos. El trabajador social, en cuanto hombre, tiene que hacer su opción, o adhiera al cambio que se encauce en el sentido de la humanización verdadera del hombre, de su ser más, o queda a favor de la permanencia. Esto no significa, con todo, que deba, en su labor pedagógica, prescribir su opción por los demás. Si actúa de esta forma, aunque afirme su opción por la liberación del hombre, por su humanización y a la vez por su manipulación, está trabajando contradictoriamente. Solo se adecúa a la acción domesticadora del hombre, que en lugar de liberarlo, lo frena. De este modo, la opción que haga el trabajador social irá a determinar su rol, como sus métodos y sus técnicas de acción. Es una ingenuidad pensar en un rol abstracto, en un conjunto de métodos y técnicas nuestros para una acción que se da entre hombres, en una realidad que no es neutra. Esto solo sería posible si fuera posible un absurdo, que el trabajador social no fuera hombre sometido, como los demás, a los mismos condicionamientos de la estructura social que exige de él, como de los demás, una opción frente a las contradicciones constituyentes de la estructura. Así es que, si la opción del trabajador social es por el anticambio, su acción y los métodos adoptados se orientarán en el sentido del freno de las transformaciones. En lugar de desarrollar una labor a través de la cual la realidad objetiva, la estructura social, se vaya develando a él y a los hombres con quienes trabaja en un esfuerzo crítico común, se preocupará por mitificar la realidad,
en lugar de tener en esta situación problemática que lo desafía a él y a los hombres con quienes debería estar en comunicación, su tendencia, por el contrario, se inclinará a soluciones de carácter asistencialista. En lugar de sentirse, como trabajador social, un hombre a servicio de la liberación y de la humanización, fundamental vocación del hombre, si teme la liberación en la cual ve una amenaza a lo que considera su paz, se encausa en el sentido del freno. Encauzarse en el sentido del freno no es otra cosa sino pretender con acciones y reacciones normalizar la estructura social a través del énfasis en la estabilidad, en su juego con el cambio. El trabajador social que toma esta opción puede, casi siempre lo intenta, disfrazarla aparentando su adhesión al cambio, pero quedando, sin embargo, en los medios cambios que son una forma de no cambiar. Una de las señales de la opción anticambio es la inquietud crítica del trabajador social frente a las consecuencias del cambio. Es un recelo casi mágico a lo novedoso, que es, para él, siempre un interrogante cuya respuesta le parece amenazar su estatus social. De ahí que en sus métodos de acción no haya lugar para la comunicación, para la colaboración, sino para la manipulación ostensiva o disfrazada. El trabajador social que opta por el anticambio no puede realmente interesarse porque los individuos desarrollen una percepción crítica de su realidad. No puede interesarse porque ellos ejerciten una reflexión, mientras actúan sobre la propia percepción que tengan de la realidad. No le interesa esta vuelta de la percepción sobre la percepción condicionada por la estructura social en que se encuentran. En el momento en que los individuos, actuando y reflexionando, son capaces de percibir el condicionamiento de su percepción por la estructura en que se hallan, su percepción cambia, aunque esto no signifique, todavía, el cambio de la estructura. Pero el cambio de la percepción de la realidad, que antes era mirada como algo inmutable, significa para los individuos percibirla como realmente es. Una realidad histórico-cultural, por ello humana, creada por los hombres y que puede ser transformada por ellos. La percepción ingenua de la realidad, de la cual resultaba una postura fatalista frente a ella, y que era condicionada por la propia realidad, cede su lugar a una percepción que es capaz de percibirse. Y si es capaz de percibirse mientras percibe una realidad que le parecía en sí inexorable, es capaz de objetivarla, descubriendo el hombre su presencia creadora y potencialmente transformadora de esta realidad. El fatalismo frente a la realidad, característico de la percepción distorsionada, cede su lugar a la esperanza, una crítica esperanza que mueva a los hombres hacia el cambio. Este, indudablemente, es el objetivo del trabajador social que opta por el cambio. De ahí que su rol sea otro, y que sus métodos de acción no puedan confundirse con aquellos recién descritos, característicos de la opción anticambio. El trabajador social que opta por el cambio no teme la libertad, no prescribe, no manipula, no huye la comunicación. Por el contrario, la busca, la vive. Todo su esfuerzo de carácter humanista se centra en el sentido de la desmitificación del mundo, de la desmitificación de la realidad. Ve en los hombres con quienes trabaja, jamás sobre quienes o contra quienes personas y no cosas, sujetos y no objetos. Y si en la estructura social concreta, objetiva, los hombres son considerados puros objetos, su opción inicial lo empuja hacia la tentativa de superación de la estructura para que pueda también operarse la superación del estado de objeto en que están por el de sujetos. El trabajador social que opta por el cambio no ve en este una amenaza, adhiere al cambio de la estructura social porque reconoce esta obviedad, que no puede ser trabajador social si no es hombre, si no es persona, y que la condición para ser persona es que los demás también lo sean. Él está convencido de que la declaración de que el hombre es persona, y como persona es libre, que no esté asociada a un amoroso y valiente esfuerzo de transformación de la realidad objetiva en la cual los hombres se hallan cosificados, es una afirmación que carece de sentido. Humilde en su labor, no puede aceptar, sin una justa crítica, el ingenuo contenido de la frase hecha,
y tan generalizada, según la cual él es el agente del cambio. En primer lugar, si él fuera el agente del cambio, no sería agente del cambio, sino agente del cambio de la estructura social. Su acción como agente del cambio tendría en la estructura social su incidencia, su objeto. La estructura social, sin embargo, no existe sin los hombres que, tanto como él, están en ella. Ahora bien, al reconocerse como el agente del cambio, se atribuye así la exclusividad de la acción transformadora, que, indudablemente, en una concepción humanista, cabe también realizar a los demás hombres. Si su opción es por la humanización, no puede entonces aceptar que sea el agente del cambio, sino uno de sus agentes. El cambio no es tarea exclusiva de algunos hombres, sino de los hombres que optan por él. El trabajador social tiene que reconocer a estos hombres que son tan sujetos como él del proceso de la transformación. Y si, en circunstancias determinadas, ya referidas en este estudio, la estructura social viene obstaculizando que los hombres sean sujetos, su papel no es el de enfatizar el estado de objetos en que se encuentran, pensando que así pueden tornarse sujetos, sino problematizarles este estado. Otro aspecto fundamental que no puede pasar inadvertido al trabajador social es el de que la estructura social que debe ser cambiada es una totalidad. El objetivo de la acción del cambio es la superación de una totalidad por otra, donde la nueva no siga presentando la contradicción estabilidad-cambio, que, como dijimos, constituye la duración de la estructura social, a la vez que lo histórico-cultural. Si la estructura social es una totalidad, significa la existencia en sí de partes que, en interacción, la constituyen. Una de las cuestiones fundamentales que se plantea a sí mismo el trabajador social que opta por el cambio es la de la validez o no de los cambios parciales o del cambio de las partes, antes del cambio de la totalidad. ¿Qué debe hacerse? ¿Cambiar las partes y así alcanzar la totalidad o cambiar esta para así cambiar aquellas que son sus constituyentes? Afirmamos en el cuerpo de este estudio que no hay cambio del cambio, ni estabilidad de la estabilidad, sino cambio y estabilidad de algo. La estabilidad y el cambio son la estabilidad y el cambio en y de una estructura no pueden ser vistos a un nivel meramente mecanicista, como piensan algunos, en que los hombres fueran simples objetos del cambio o de la estabilidad, que se erigieran en fuerzas ahumanas o sobrehumanas, bajo las cuales los hombres debieran quedar dóciles y adaptados. Por la razón misma de que no hay estructura social que no sea humana e histórica, la estabilidad y el cambio en y de una estructura implican la presencia de los hombres. Estos, a su vez, se dividen entre quienes desean o no el cambio o la estabilidad. Sería una ilusión ingenua pensar que no se organicen en instituciones, organismos, grupos de carácter ideológico para la defensa de sus opciones, elaborando, en función de estas, su estrategia y sus tácticas de acción. Ahora bien, el problema máximo que se plantea a quienes por una cuestión misma de viabilidad histórica no tienen otro camino sino el cambio gradual de las partes, con el cual pretenden alcanzar el cambio de la totalidad, consiste en que, al cambiar una de las dimensiones de la estructura, las respuestas a este cambio no tardarán. Son respuestas de carácter estructural y respuestas de carácter ideológico. De un lado, son las demás dimensiones de la realidad, que, al conservarse como están, obstaculizan el proceso de transformación de la dimensión sobre la cual está incidiendo la acción cambiante. De otro, son las fuerzas contrarias al cambio que tienden a robustecerse frente a la amenaza concreta del cambio de una de las dimensiones en transformación. Sería otra ingenuidad pensar que las fuerzas contrarias al cambio no percibieran que el cambio de una parte apunta al cambio de otra, hasta que llega el cambio de la totalidad. Como ingenuidad sería también no contar con su reacción, siempre más fuerte, a estas transformaciones parciales. Esta es la razón por la cual una estructura social que viva este momento histórico tiende a vivir también y necesariamente la profundización del antagonismo entre los que quieren
y los que no quieren el cambio. Y en la medida en que este organismo crece, se instaura un clima de irracionalismo que genera nuevos mitos auxiliares de mantenimiento del status quo. El papel del trabajador social que opta por el cambio, en un momento histórico como este, no es propiamente el de crear mitos contrarios, sino el de, al problematizar la realidad a los hombres, proporcionar la desmitificación de la realidad mitificada. A los mitos que constituyen elementos básicos de la acción manipuladora de los individuos, tiene que responder no con la manipulación a la manipulación que realizan los que están contra el cambio. Y no es posible por la simple razón de que la manipulación es instrumento de la deshumanización, consciente o no, poco importa, mientras la tarea de cambiar de quienes están con el cambio solo se justifica en su finalidad humanista. Es imposible servir a esta finalidad con instrumentos y medios que sirven a la otra. Es la razón por la cual el trabajador social humanista no puede transformar su palabra en activismo, ni tampoco en palabrería, puesto que el uno y la otra nada transforman realmente. Por el contrario, será tanto más humanista cuanto más verdadero sea su quehacer, cuanto más sea una realidad su acción y su reflexión con la acción y la reflexión de los hombres con quienes tiene que estar en comunión, en colaboración, en convivencia. Observemos otro aspecto, que se presenta como otro punto crucial de la discusión del cambio de una estructura social, y del cual no puede estar inadvertido el trabajador social. Si es ingenua una visión focalista de la realidad desde adentro, que la reduzca a partes que nada tengan que ver entre sí en la constitución de la totalidad, no menos ingenuo es tener de la estructura social una visión focalista desde afuera. Esto es, una visión que la absolutice. Así, una estructura social como un todo se encuentra en la interacción con otras estructuras sociales. Estas interrelaciones pueden darse, ora de sociedad de sujetos con sociedad de sujetos, ora de sociedad de sujetos hacia sociedades objetos. El primer tipo caracteriza las relaciones entre sociedades, seres para sí. El segundo, las relaciones antagónicas entre sociedades, seres para sí y sociedades, seres para otro. Desde un punto de vista filosófico, un ser que ontológicamente es para sí, se transforma en ser para otro, cuando, perdiendo el derecho de decidir, no opta y sigue las prescripciones de otro ser. Sus relaciones con este otro son las relaciones que Hegel llama de conciencia servil para la conciencia señorial. La sociedad cuyo centro de decisión no se encuentra en su ser, sino en el ser de otra, se comporta en relación con esta como un ser para otro. La ciencia política, la sociología, la economía y no solamente la filosofía tienen en estas relaciones objeto de sus análisis específicos, dentro del marco general que constituye lo que llaman dependencia. Aunque la transformación verdadera de una sociedad objeto tenga que ser hecha por sus hombres, por ella misma, y no por la sociedad sujeto con la cual está en dependencia, objetivamente no es posible negar el fuerte condicionamiento al cual está sometida en el esfuerzo de su transformación. Esta es la razón por la cual no siempre es viable a quienes realmente optan por las transformaciones, hacerlas como les gustaría. Además del deseo de hacerlas, hay un viable o un inviable histórico del hacer. Cualquiera sea, sin embargo, el momento histórico en que esté la sociedad, sea el de lo viable o el de lo inviable, no puede ser otro sino el de actuar y reflexionar con los individuos con quienes trabaja, para concientizarse juntamente con ellos de las reales dificultades de su sociedad. Esto implica la necesidad constante que tiene el trabajador social de ampliar sus conocimientos cada vez más, no solo desde el punto de vista de sus métodos y técnicas de acción, sino de los límites objetivos con los cuales se enfrenta en su quehacer. Otro punto que también exige del trabajador social una reflexión crítica y que se encuentra en el centro mismo de estas consideraciones es el que tiene relación con el cambio cultural. Cambio cultural en torno del cual tanto se habla. Educación y cambio cultural. Reforma agraria y cambio cultural.
Desarrollo y cambio cultural. Son algunas de las expresiones en que el cambio cultural aparece, ora como un asociado consecuente, ora como un asociado eficiente del quehacer implícito en los términos a él referidos: educación, reforma agraria, desarrollo, etc. ¿Qué es el cambio cultural? Antes de contestar esta pregunta, ya estamos frente a otra. ¿Qué es lo cultural? Responder a esta pregunta implica nuestro pensar críticamente hacia la estructura social para intentar sorprender el cómo de su constitución. La estructura social, precisamente porque es social, es humana. Si no fuera humana, sería una mera estructura soporte, como lo es para el animal, que, como un ser en sí, no es capaz de significarla animalmente. El hombre, por el contrario, transformando con su trabajo lo que sería su soporte, si no pudiera transformarlo, crea su estructura, que se hace social y en la cual se constituye el yo social. En las relaciones permanentes hombre-realidad, hombre-estructura, realidad-hombre, estructura-hombre, se origina la dimensión de lo cultural que, en sentido amplio, antropológico, descriptivo, es todo lo que el hombre crea y recrea. Cultural en el sentido de que aquí nos interesa. Es tanto un instrumento primitivo de caza, de guerra, como lo es el lenguaje o la obra de Picasso. Todos estos productos que resultan de la acción del hombre, todo el conjunto de sus obras, materiales o espirituales, por ser productos humanos que se desprenden del hombre, se vuelven hacia él y lo marcan, condicionándole formas del ser y de comportarse, culturales también. En este aspecto, indudablemente, la manera de andar, de hablar, de saludar, de vestir, las preferencias gustativas son culturales. Cultural también es la percepción que tienen los hombres o que están teniendo de su propia cultura, de su realidad. Ahora bien, las expresiones educación y cambio cultural, reforma agraria y cambio cultural, desarrollo y cambio cultural, no tienen la misma significación en estructuras sociales que estén en momentos históricos distintos. El cambio cultural, en sentido amplio, será o no un asociado consecuente o eficiente del quehacer referido a él conforme se encuentre, concretamente o no, transformándose la estructura social. El hecho, con todo, de que una estructura social que se transforma totalmente provoca el cambio cultural como un asociado consecuente de la transformación estructural, no significa que la nueva estructura prescinda de una labor direccionada hacia el cambio cultural. Y esto porque lo que se había consustanciado en la vieja estructura sigue en la nueva, hasta que ésta, a través de la experiencia histórica de los hombres en ella, proporcione formas de ser correspondientes, no más a la anterior estructura, sino a la nueva. En el caso contrario, en que la estructura social todavía no se ha transformado y en la cual se enfrentan los que quieren el cambio con los que no lo quieren, el cambio estructural, referido a cualquier quehacer, solo tiene una dimensión realmente importante en que pueda aparecer como asociado eficiente del quehacer. Esta es la dimensión en la cual se busca operar el cambio de la percepción de la realidad, que hay que seguir, como afirmamos, aun cuando la estructura esté transformada en su totalidad. En este momento, por lo mismo ya dicho, con facilidades que antes no había. El cambio de la percepción de la realidad, que no puede darse a nivel intelectualista, sino de la acción y de la reflexión en momentos históricos especiales, además de ser lo único posible de ser intentado, se torna, como asociado eficiente, instrumento para la acción del cambio. De este modo, la realidad objetiva, al condicionar la percepción que tienen los individuos de ella, condiciona también su forma de enfrentarla, sus perspectivas, sus aspiraciones, sus expectativas. Condiciona, además, los varios niveles de percepción que, a su vez, explican las formas de acción de los individuos. Hasta el momento en que una realidad sea percibida como algo inmutable, superior a las fuerzas de resistencia de los individuos que así la perciben, la tendencia de estos es quedar en una postura fatalista desesperada. Más aún, y por ello mismo, su tendencia es buscar fuera de la realidad misma la explicación para su imposibilidad de actuar. La percepción mágica de la realidad condicionada por esta
provoca una acción también mágica frente a ella, a través de la cual el hombre intenta defenderse de lo incierto. Podría decirse que el cambio de la percepción solo sería posible en el cambio de la estructura, en la razón misma de su condicionamiento por esta. Tal afirmación, tomada desde un punto de vista acríticamente riguroso, puede conducir a interpretaciones mecanicistas de las relaciones percepción-mundo. Por otro lado, para evitar cualquier confusión sobre nuestra posición y una postura idealista, es necesario que intentemos aclarar lo que entendemos por cambio de percepción. Reconocemos, y ya lo afirmamos, que solo podremos entender al hombre en el mundo. Sabemos que la verdad del mundo no se encuentra solo en el hombre interior, puesto que éste solo existe pudiendo ser dicotomizado del mundo en y con el cual se habla. El cambio de la percepción de la realidad puede darse antes de la transformación de esta, luego que se quite al término antes la significación de dimensión estancada del tiempo, con que le puede acuñar la conciencia ingenua. La significación de antes aquí no es la del sentido común, ni siquiera formalmente gramatical. El antes aquí no significa un momento anterior que estuviera separado del otro por una frontera rígida. El antes, por el contrario, toma parte del proceso. Participa de la estructura social envolviendo a los hombres, ya como un pasado que fue presente, ya como un anterior presente a la estructura. De esta forma, la percepción distorsionada de la realidad en este antes del cambio estructural puede ser cambiada en la medida en que el hoy en el cual se está verificando el antagonismo entre cambio y estabilidad ya es en sí un desafío que pone a prueba la percepción misma de la realidad. Cuanto más profundiza este antagonismo, más se devela la realidad condicionante de la percepción. Y esto es suficiente para que se verifique el cambio en la percepción. Ahora bien, aprovechando este clima característico del anterior presente, cabe al trabajador social, problematizando al hombre lo contradictorio de su hoy interior presente, al cambio estructural, intentar el cambio de su percepción de la realidad. De ahí que repitamos que este cambio de percepción no sea otra cosa sino la sustitución de una percepción distorsionada de la realidad por una percepción crítica de la misma. Este cambio de percepción, que se da en la problematización de una realidad concreta, en el entrechoque de sus contradicciones, implica un nuevo enfrentamiento del hombre con su realidad. Implica admirarla en su totalidad, mirarla de dentro y desde adentro, escindirla de sus partes y volver a admirarla, ganando así una percepción más crítica y profunda de su estar en la realidad que no condiciona. Implicar una apropiación del contexto, una inserción en él, un ya no quedar adherido a él, un ya no estar casi bajo el tiempo, sino en el tiempo. Implica reconocerse hombre, hombre que debe actuar, pensar, crecer, transformar, y no adaptarse fatalistamente a una realidad deshumanizante. Implica, finalmente, el ímpetu de cambiar para ser más. El cambio de la percepción distorsionada del mundo en la concientización es algo más que la toma de conciencia, que puede incluso ser ingenua. Intentar la concientización de los individuos con quienes trabaja, mientras con ellos también se concientiza, este y no otro, nos parece que es el rol del trabajador social que optó por el cambio.